Número 10. El recién casado. Amber Bellows tenía 28 años en 2014 cuando murió en un trágico y aterrador accidente de salto base. Amber era una estrella en ascenso en el mundo de los deportes extremos, y no hay nada más extremo que tirarse de un acantilado llevando nada más que una mochila con un paracaídas adentro. El desastre ocurrió en el Parque Nacional Zion. Según los funcionarios del parque, Amber llegó la mañana del accidente con su esposo Clayton Butler. El dúo había estado casado por solo 2 semanas y estaban emocionados de ir a saltar juntos en la cima del monte Kinesaba. Pero una vez que llegaron a esa cumbre escondida en la esquina suroeste de Zion, las cosas salieron terriblemente mal. Amber saltó desde el borde de la montaña. Su paracaídas no se desplegó y Clayton saltó de la montaña detrás de ella como Tom Cruise en Misión Imposible. Intentó agarrar a su esposa antes de que cayera al suelo, pero no pudo hacer nada. No pudo igualar su velocidad y finalmente tuvo que tirar de su paracaídas. Clayton observó impotente mientras su esposa caída en picada 610 metros al suelo duro debajo. Murió al instante. Fue como si hubiera saltado de un avión y aterrizado de cabeza en el suelo. Ni siquiera el mejor casco podría haber ayudado. Pero ese es un peligro que viene con los deportes extremos. Amber sabía en lo que se estaba metiendo, como todos los que dan ese tipo de salto. Y aunque se haya ido, no se olvida. Se la recuerda como una buena persona, dulce, emocionante y aventurera. Sus amigos y familiares mantendrán vivo su espíritu. Número 9. Doble tragedia. La amiga de Mary Connell capturó sus últimos momentos con vida en una GoPro en enero de 2016, antes de lanzarse en paracaídas desde un puente y morir. Después del trágico accidente, uno de sus amigos cercanos habló con la revista People, llamando a Mary una persona genuina que se colocaría en tu corazón y nunca se iría. El accidente ocurrió en Big Sur, California. Mary era una hábil saltadora base, alguien que había hecho muchos saltos antes, pero esta vez cuando saltó del puente Bixby, falló en su objetivo de aterrizaje. Fue golpeada por una ola y la arrastró hacia el mar. Pero prepárate para más tragedia porque esta historia empeora. En un intento desesperado por salvar a Mary, su amigo, un instructor de paracaidismo de Finlandia llamado Rami Kahala, saltó al océano detrás de ella. Se quitó el casco y el paracaídas y se zambulló. Pero no solo no logró salvar a Mary, sino que el mar también se lo llevó y también se ahogó. Número 8. Edificio Alto UTC. En marzo de 2022, un hombre subió a lo alto de un rascacielos en San Diego y saltó. Su nombre era Eric Rodden, un experimentado saltador base de Cardiff by the Sea. Según la policía de San Diego, subió al piso 23 del lujoso apartamento de Palisade UTC alrededor de las 10:30 p.m. Llevaba puesto un casco y tenía un paracaídas atado a la espalda. Para empeorar las cosas, había llevado a su hija adolescente para verlo saltar. Por supuesto, había planeado desplegar su paracaídas y sobrevivir al salto, pero eso no es lo que pasó. El paracaídas nunca se abrió y cayó como una piedra al suelo. Se llamó a la policía después de que alguien escuchó un fuerte estallido. Caminó hacia su balcón y vio a Eric tirado en un charco de sangre en el suelo debajo de ellos. Los primeros en responder lo declararon muerto en la escena, y su hija de 16 años estaba en ruinas. El capitán de policía Scott Wall dijo que no se perdió solo una vida, sino otra cuyo mundo entero quedó devastado. Su pobre hija ahora tiene que pasar el resto de su vida sin un padre y con el recuerdo traumático de haberlo visto morir luego del salto. Número 7. Muerte en el sur de Francia. Marzo de este año fue un mes horrible para los saltadores base. Está el hombre del que acabamos de hablar que murió en San Diego. Luego otro chico sufrió un destino similar en Francia. Este hombre, un británico de 34 años, estaba de vacaciones con unos amigos en Millau cuando saltaron del acantilado Burnilon y descendieron al desfiladero de Bourne. Eran alrededor de las 7 a.m. cuando se prepararon para dar el salto. Los amigos del hombre lo vieron saltar del acantilado, pero nunca vieron que se abriera su paracaídas. Se asustaron y llamaron a la policía. Los equipos de rescate llegaron en helicóptero para buscar en el desfiladero al saltador base desaparecido. Lo encontraron cientos de metros más abajo, herido, inconsciente y con un paro cardíaco. Dos rescatistas descendieron en cascada lo más cerca que pudieron del hombre herido, pero había aterrizado en un lugar difícil. Su paracaídas se abrió, pero no a tiempo para salvarlo. Se quedó atascado en el borde de un acantilado, donde lo encontraron colgando. Los rescatistas lo subieron a una camilla y lo trasladaron en avión a un hospital local, pero sus heridas eran demasiado graves. Murió en el Hospital Universitario de Grenoble el mismo día. Número 6. Supervivencia en las Superstition Mountains. En las Superstition Mountains de Arizona, Johnny DeJulius se metió en un lío. Sorpresa, sorpresa, también pasó en marzo de este año. Parece que todos y su perro hicieron salto base este año tan pronto como mejoró el clima y casi ninguno de ellos la pasó bien. Johnny subió a lo alto de Superstition Mountains con algunos amigos. Se colocó en una saliente y saltó desde una altura de 152 metros. Tenía toda la intención de aterrizar en tierra firme. En cambio, su paracaídas se abrió y se retorció en él. Luego se estrelló dolorosamente
milagrosamente. Entre la apertura de su paracaídas y su golpe contra el costado de un acantilado tuvo unos 2 segundos para prepararse. Según lo que dijo después del incidente, del cual sobrevivió milagrosamente, fue su mayor miedo al salto base hecho realidad. Johnny había hecho acrobacias similares más de 100 veces. Se consideraba un saltador base hábil y profesional. Esta fue la única vez que se metió en problemas serios. Quedó colgando de su paracaídas roto a 12 metros del fondo de un acantilado. Seguía diciéndose a sí mismo que se mantuviera despierto y consciente. Pensando rápidamente, Johnny se metió entre unas rocas irregulares para no estrellarse contra el suelo, y luego se aferró al acantilado para salvar su vida mientras sus amigos trepaban desde el fondo para ayudarlo. Guiaron sus pasos hacia abajo hasta que llegó a tierra firme, y después estuvo a salvo temblando por la adrenalina, pero de alguna manera se fue sin una sola lesión menor. Ni siquiera sufrió rasguños o magulladuras. Ahora que has visto lo rápido que puede salir mal el salto base, ¿crees que alguna vez intentarías un deporte extremo tan peligroso? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 5. Accidente de tráfico de salto base. En abril de 2018, un saltador base en Nueva Gales del Sur, Australia, provocó un accidente de camión en una autopista. Eran alrededor de las 11 a.m. cuando se llamó a los servicios de emergencia a la escena de un brutal accidente de camión en la autopista Hunt cerca de Campbelltown. Lo que los policías descubrieron cuando llegaron fue que un saltador de base se había arrojado de la barandilla del puente como parte de un truco. Sus acciones imprudentes causaron un gran atasco de tráfico. El truco distrajo a los conductores y un semirremolque gigante se estrelló contra la parte trasera de otro camión, destrozando ambos vehículos. Nadie necesitaba ir al hospital, pero el accidente destruyó ambos camiones. La policía nunca encontró al saltador base. Se escapó impune. Testigos lo vieron trepar por el puente, saltar y ver cómo se abría su paracaídas debajo. Pero cuando la policía llegó allí, descubrió todo lo que había sucedido y liberó a los conductores de camión, el saltador base había empacado su paracaídas y desaparecido. Número 4. Salto base de esquí. El renombrado saltador base de esquí Sean McConkey murió en marzo de 2009 después de que un truco salió mal. Si estás un poco confundido por el salto base en esquí, déjame explicarlo rápidamente. Es alguien que se ata un paracaídas a la espalda, va a esquiar y luego se lanza desde una enorme rampa. Después despliega su paracaídas y se desliza suavemente hacia el suelo, más abajo de la montaña nevada. Es una forma arriesgada y extrema tanto de esquí como de salto base. Puede que no recuerdes a Shane ya que esto fue hace más de 10 años, pero a principios de la década del 2000 era un gran nombre entre los deportes extremos. Para esta acrobacia había viajado a las montañas Dolomitas en el norte de Italia para hacer una filmación extrema, pero mientras actuaba para las cámaras algo salió muy mal. Así es como comenzó el truco. Shane esquió desde el borde del acantilado nevado, realizó una doble voltereta hacia atrás y se suponía que debía arrojar los esquís y luego volar lejos con un traje de alas. Es un truco complicado, pero lo había ejecutado perfectamente muchas veces antes. El problema vino cuando sus esquís no se soltaron. Tiró de la correa, pero los esquís siguieron allí. Luego se puso boca abajo e intentó soltarse las ataduras, pero nada funcionaba. Para cuando sus esquís finalmente se soltaron, no tuvo tiempo suficiente para reducir la velocidad con su paracaídas. Terminó golpeando el suelo con fuerza, tan fuerte que lo mató. Dejó una esposa, una hija pequeña y miles de admiradores. Número 3. Un día caro en Zion. Marshall Miller se describe a sí mismo como un atleta profesional, y sin embargo en el 2020 realizó un salto base muy poco profesional en el Parque Nacional Zion. No solo fue poco profesional, sino que también fue ilegal. Su peligroso salto puso en peligro a halcones y cóndores protegidos, y pagó el precio por ello. La mayoría de la gente probablemente ha oído hablar del Parque Nacional Zion, pero incluso si conoces esta emocionante maravilla nacional en Utah, es posible que no sepas que es el hogar de halcones protegidos y cóndores de California en peligro de extinción. En lo alto del parque, en los escarpados acantilados rojos, hay nidos. Una de las razones por la que los guardaparques no permiten que nadie suba y especialmente no salten con un paracaídas es porque pueden perturbar el área de anidación de estas aves legendarias, particularmente la cara del acantilado debajo de Angels Landing. Fue desde Angels Landing que en 2019 el primer polluelo nacido de un cóndor de California tomó vuelo en Zion por primera vez en más de 100 años. El problema con el salto base es que puede molestar a los cóndores, lo que puede hacer que empujen a sus crías fuera del nido, o simplemente abandonan el sitio de anidación por completo y las crías mueren. Entonces, cuando los guardaparques de Zion se enteraron de que un hombre estaba tratando de hacer un salto base en el área, inmediatamente subieron para rastrearlo y detenerlo. Y aunque los guardaparques no encontraron a Marshall Miller durante el día, lo alcanzaron por la noche. Lo arrestaron y lo acusaron de violar un cierre de escalada. Además, lo arrestaron por saltar ilegalmente de una montaña diferente en enero de 2018. Le prohibieron la entrada al parque y le ordenaron pagar una multa de $5,000. Número 2. Padrino de boda herido. En 2018, un padrino de boda se tomó demasiado en serio el dicho de romperse una pierna cuando se rompió la pierna.
Sucedió después de que se estrelló contra el costado de un acantilado durante un salto base que salió mal. Sufrió múltiples fracturas, no solo en una pierna, sino en ambas. Pero solo escucha esto. El hombre asistía a una boda en el horizonte. Esto es cuando las personas se casan en una red tendida entre algunos acantilados a 107 metros sobre el suelo. Se llevó a cabo en Moab, Utah, y en general fue genial. Esta es una de esas cosas que pueden suceder cuando hay demasiadas personas sin experiencia saltando desde una red endeble a 107 metros. Los padrinos de boda se lanzaron por el acantilado justo antes de los votos matrimoniales, y uno de ellos se quedó atascado en el aire. Luego se estrelló contra el costado del acantilado, cayó y tuvo que ser evacuado. Pero a pesar de que la caída hirió al padrino, el matrimonio continuó. Incluso con un hombre siendo llevado al hospital, la ridícula boda en el horizonte continuó. La niña de las flores saltó del cañón y esparció detrás de ella un rastro de pétalos flotantes. Número 1. El temerario de la tercera edad. Un abuelo de Virginia ha demostrado que nunca se es demasiado viejo para ser temerario. La policía arrestó al abuelo de 70 años por hacer varios saltos de base locos desde un montón de edificios en Virginia. Uno de ellos fue el edificio Tyson's Corner de 112 metros de altura. El nombre del abuelo es Chuck Moser. La policía originalmente sospechó que él había hecho 6 saltos base desde todos los edificios más altos del estado entre 2018 y 2019. Pero cuando la policía pudo construir un caso en su contra, el estatuto de limitaciones ya había expirado. Luego, 2 años después, en 2021, la policía del condado de Fairfax finalmente pudo arrestarlo por 3 cargos de delito menor de salto ilegal. Esto se debe a que entre 2020 y 2021 realizó muchos más saltos base en el norte de Virginia. Uno de ellos fue del campus Capital One. Aún más divertido es que Chuck ha negado todas las acusaciones en su contra. Dijo que los cargos son ridículos. Agregó que la policía no tiene pruebas de que haya hecho nada. Y sin embargo, hay un video de él saltando del edificio Tyson's Corner. Cuando se le preguntó al respecto, Chuck dijo que era otra persona en el video y que, dado que no pueden confirmar su rostro o huellas dactilares, deben retirar los cargos. No sabemos qué va a pasar con Chuck, pero sabemos que es un ex militar que había operado con la división aerotransportada del ejército, especializándose en ataques aéreos. Parece que incluso después de sus días en el ejército, a Chuck todavía le encanta saltar, incluso si tiene 70 años. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Prefieres lanzarte en paracaídas desde un avión o saltar desde el edificio más alto del mundo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás más videos interesantes como este.